puso en pie para cosas nuevas, para cosas buenas y preparados para la victoria. Porque hoy es una victoria en Cristo Jesús, mi Rey amado, Señor, oh Santo de Israel. Padre mío, mi Rey amado, como alguien decía, Padre mío, en la lucha y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, Señor. Hay que seguir predicando, Señor, tu palabra, en tiempo y fuera de tiempo, Señor, Padre mío, aún en lo que estemos viviendo, Señor, aún en las aflicciones, Padre mío, que estemos viviendo, hay que predicar, mi Rey precioso, para que, Señor, esas almas que no te conocen, mi Rey amado, Señor, lleguen y te conozcan, Señor, y Padre mío, y en tu misericordia tú los alcances, Señor, y sean salvos, Padre. Oh, gracias, Señor, bendiciendo a ese pueblo hermoso que está ahí en sintonía por YouTube, por Instagram, por Facebook Live, por la emisora Bellavista Estéreo, Inspiración de Dios, 103.6 FM. Los bendecimos grande y poderosamente. Bendecimos la vida del pastor John Jairo y su familia, la vida del pastor David Reyes y su familia, la vida de todo ese pueblo, de todos mis hermanos en Cristo Jesús que se congregan en diferentes congregaciones, que se congregan, que se encuentran y se congregan en diferentes naciones, diferentes continentes. Hasta allá llega esta bendición para tu vida. Hasta allá llega esta bendición para tu familia, para tu matrimonio, porque no puede estar triste un corazón que ama a Cristo. No puede estar triste un corazón que está lleno de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que prepárate hoy, porque hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Hoy hay fiestas en los cielos, hay regocijo en los cielos, porque el Señor este día lo ha preparado para ti es este día. Así que gózate, no importa por lo que estés pasando, no importa la situación que tengas. Sí, yo sé que vas a decir, hermana, tengo hambre, pero hay un Cristo de la gloria, que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Hermana, estoy enfermo. Sí, estás enfermo, pero si tú clamas a Él, Él te va a responder. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, porque Él está en todo y para todo está Él en medio nuestro. Así que echa fuera la aflicción, echa fuera esa enfermedad, dile a la enfermedad que se vaya, dile a esa aflicción que se vaya, esas lágrimas sécatala, porque ahí hay gozo, hoy hay gozo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a abrir esta Biblia, vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19, pero vamos a ir leyéndolo versículo por versículo. Y no voy a hablar hoy de Naamán, porque aquí dice, hablan de Naamán, el general del ejército del rey de Siria, que era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. A pesar que era un general del ejército, a pesar que lo tenía en alta estima, ¿sí? A pesar que por medio de él Dios había dado la salvación a Siria, ¿sí? Y a pesar que era valeroso en extremo, tenía una enfermedad. Y era lepra. Pero donde yo me voy a ubicar es en el versículo 3. Hablar de una muchacha desconocida que no tenía nombre, pero Dios la usó grandemente. Entonces dice aquí el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Vemos aquí que a todos nos molestan los cambios. Cuando un presidente, pues, sube a la presidencia, hace cambios y a muchos no les gustan los cambios que hacen.
En una empresa, cuando sube un nuevo gerente, hace cambios y a muchos no les molestan los cambios, porque a muchos nos molestan los cambios. Cuando cambia el clima, cuando hace sol nos quejamos, cuando llueve mucho nos quejamos y todo eso acontece en nuestras vidas, ¿sí? Porque nunca estamos contentos con lo que nuestro Padre nos da. Y dice que en todo tiempo tenemos que gozarnos con lo que Él nos da. Pero el ser humano siempre va a estar molesto por cualquier circunstancia o por cualquier cosa. Si tiene la nevera llena, ¿sí?, coge rabia, se molesta. Si la tiene vacía, la misma cosa. Si tiene para la Navidad, coge rabia, porque algo lo hace coger rabia, pero si no tiene, también se llena de amargura, se llena de rabia. Entonces a todos nos molestan los cambios, y cuando se presentan nos aseguramos que todos se enteren que estamos incómodos, ¿sí? No, o sea, todos tienen que saber que yo cogí rabia, o que usted cogió rabia. Todos tienen que saber que estoy molesta, que estoy amargada, que estoy a veces cuando frustrado, porque a veces es frustrado, desesperado, angustiado. Todo el mundo tiene que saberlo, ¿sí? Porque no sabemos controlar esas emociones. Entonces, vemos que si por algún motivo nos cambian de lugar, por ejemplo, de pronto en el trabajo te cambiaron de lugar, de pronto en el colegio no te fue bien, perdiste el año, te tocó habilitar, sí, todos esos son cambios que se presentan en la vida. O de pronto tenías que sacar el primer puesto por las calificaciones que tenías y vamos a ver que el primer puesto se lo dieron a otro y te molestaste, ¿sí? Y así son muchas las cosas que se presentan en el ser humano. Entonces empezamos a renegar, ¿sí?, contra todo lo que nos presente. Y no tenemos ni el más mínimo deseo de testificar de Cristo. Ni el más mínimo deseo nos acordamos de nuestro Padre Celestial. Por ahí no nos acordamos. Entonces, en esta mañana, pues, le puse como tema a esta predicación: testificar en medio de los cambios. Testificar en medio de los cambios, que no es fácil y que a veces el ser humano no lo hace. Porque que vayas tú a testificar cuando un familiar se te muere, no lo vas a hacer. Porque entra el dolor, entra la tristeza y no te dan ganas de hacer nada, ¿sí? De pronto te echaron del trabajo y eso no te va a dejar testificar de Cristo, ¿sí? De pronto te fue mal en el colegio, como dije ahorita, eso no te va a dejar testificar de Cristo. De pronto te tiraste el semestre, eso no te va a dejar testificar de Cristo. Y son muchas las cosas que llegan a nuestra vida, ¿sí?, que nos quitan eso, eso de testificar de Cristo, de hablar de Él. Ya, entonces en ocasiones pensamos que lo que hacemos y decimos, eso no va a cambiar nada. Eso no va a cambiar nada, ni para bien ni para mal. Tú puedes hacer, tú puedes decir, pero nada cambia para nada lo que tú estás haciendo, ¿sí? Porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en la circunstancia que yo me encuentre, en la circunstancia que yo esté pasando, yo tengo que gozarme, ¿sí?, en todo tiempo. Yo tengo que gozarme en todo tiempo, ¿sí? Yo tengo que danzar, como dice la alabanza, ¿sí? Que aunque pase por el fuego, aunque pase por el fuego no voy a quemarme, y aunque pase por las aguas no voy a ahogarme. En todo tiempo yo tengo que danzar y gozarme en mi Señor. Ya, de pronto no hay para el almuerzo, de pronto no hubo para el desayuno, de pronto no hay para la comida, pero en todo tiempo yo tengo que gozarme, porque todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me va a fortalecer, ¿sí? Entonces vemos que en este relato de Naamán,
Vemos aquí esta muchacha. Vemos aquí a dos personajes. La sierva de la esposa de Naamán y el siervo de Naamán. Vemos dos personajes aquí. Pero me voy a enfocar en la muchacha, la sierva de la mujer de Naamán. Vemos aquí, en este texto, que nos narra aquí la palabra, vemos aquí la historia de una muchacha judía que no tuvo que tuvo que hacer cambios drásticos en su vida, ¿sí? Llegan unos bandidos sirios, atacan su ciudad, la destruyen, se llevaron todo, ¿sí? Lo que pudieron, cargaron con todo, ¿sí? Dejando esa ciudad en la ruina. Se la llevan cautiva, separándola de su familia, separándola de sus seres queridos. Y vemos a esta muchacha que llega, ¿sí? La llevan los sirios al país de Siria. Llega esa muchacha, me imagino destrozada por todo lo que perdió, ¿sí? De pronto afligida, desesperada, angustiada, porque lo tenía todo y de un instante, un momento, todo le desaparece. Papá, mamá, se fue. Si tuvo hermanos, todo lo destruyeron y ella cautiva. Y una persona cautiva no le dan ganas de nada, ¿sí? No le dan ganas de hablar de las grandezas, de las maravillas de Dios. No le dan ganas de hablar de Jesucristo, no le dan ganas de orar, no le dan ganas de leer la palabra, no le dan ganas de hacer nada, ¿sí? Se aparta de la obra del Señor, porque no le dan ganas de nada. Y en medio de esto, del botín, estaba esta joven, judía, la cual fue separada de sus padres, de sus amigos, y probablemente, aquí no lo registra, pero probablemente hasta sus padres lo mataron, como le estaba comentando ahora. Estoy parafaseando todo esto porque aquí no lo dice, pero sabemos que cuando a un joven le destruyen familia, a un joven le destruyen su hogar, ¿qué corre a hacer ese joven? ¿A dónde se va a refugiar ese joven? ¿Ah? El enemigo lo lleva cautivo a la droga. El enemigo lo lleva cautivo al homosexualismo, el enemigo lo lleva cautivo a la delincuencia, ¿sí? A hacer lo malo, lo lleva el enemigo. Así como esta joven, el enemigo la llevó cautiva. La llevó cautiva a ese país. Ya, aquí no se menciona el nombre ni la edad de ella, de esta joven. Podría haber estado entre los 13 o los 20 años, no sabemos, pero aquí no menciona. Pero era una esclava. En ese país era una esclava, ¿sí? Y sabemos que un esclavo del enemigo sufre. Un esclavo del enemigo pasa por el desierto. Un esclavo del enemigo pasa por aflicción. Un esclavo del enemigo pasa por el fuego, pasa por el agua, ¿sí? Porque cuando estuvimos esclavos por el enemigo, todo eso pasamos. Todo eso pasamos. Y aunque estemos pasando, ya tenemos la esperanza de que Cristo nos va a ayudar, de que Cristo nos va a salvar, de que Cristo es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Entonces vemos aquí que ella había sido llevada a ese país en contra de su voluntad. Entonces vemos en este pasaje que la información de la cura de Naamán llega por medio de esta esclava israelita, ¿sí? Y aquí vemos dos cosas: la fe de la sierva, que se encontraba en tierra extranjera, con la fe del rey de Israel, y la reacción de Naamán hacia Eliseo con el consejo de su siervo. Entonces vemos que Israel llega a ser de bendición para un pueblo que desconoce a Dios por medio de la esclava. Esa esclava
¿sí?, predicó una palabra en medio de ese pueblo asirio que eran idólatras, porque ellos adoraban toda clase de dioses, ¿sí? Llega esa esclava a ese país y un hombre enfermo con lepra que no sabía dónde ir, que no sabía a quién recurrir, y llega esa muchacha y dice el 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dio el rey de Siria, anda, perdón, vamos a leer el 3. Voy a comenzar otra vez con el 2. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En ese pueblo de Samaria se encontraba un hombre, un profeta, ¿sí? Se encontraba un profeta, el profeta Eliseo. Ella sabía de Eliseo. Ella sabía que era un varón de Dios, un profeta de Dios. Y ella solamente abrió su boca. Y la esposa de Naamán la escuchó. La esposa de Naamán escuchó a esta joven. Sí, pero esta joven, en vez de sentirse amargada por la situación que estaba pasando, en vez de sentirse frustrada, desesperada, angustiada, afligida, ¿sí?, ella testificó del poder de un Dios grande y poderoso. Ella testificó en medio de ese país idólatra, testificó de ese Dios grande y poderoso que tú y yo conocemos, que en medio de cualquier circunstancia Él está ahí ayudándonos, fortaleciéndonos, guardándonos, ¿sí? Él está ahí como un escudo, ¿sí? Él está ahí al frente, así como le dijo a Josué, ¿sí?, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Él está ahí con nosotros alrededor nuestro como poderoso gigante. Entonces vemos que esta muchacha testificó en medio de esas circunstancias que ella tenía, que era esclava y le habían destruido a su familia, le habían destruido su casa, su hogar. Ella testificó de las maravillas del Dios, el cual como ella conocía. Entonces la esposa de Naamán, que la estaba vigilando, que la estaba mirando lo que ella hacía, la escuchó a la joven, porque ella veía su manera, ¿sí?, de comportarse. Esa muchacha, a pesar de todo lo que había pasado en su vida, todo lo que le había acontecido en su vida, esa muchacha en medio de ese país se supo comportar. Esa muchacha en medio de los sirios se supo comportar. Ella no perdió la identidad de hija de Dios. Ella se supo comportar. Y por ese comportamiento y por ese testimonio que ella dio ahí en medio de ese país de Siria, la mujer de Naamán escuchó y creyó a lo que ella dijo. Entonces vemos que esa palabra que salió de la boca de la muchacha llegó a los oídos de Naamán. Entonces va Naamán a donde el rey de Siria, ¿sí? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Qué pasó aquí? Que Naamán escuchó lo que la muchacha dijo. Pero él, en vez de correr, o sea,
a ver lo que la muchacha había dicho, no, corrió, güey, donde el rey de Asiria, ¿sí? Para que le diera cartas. Le diera cartas para poder presentarse. Para poder presentarse allá donde estaba el río Jordán. Sí, allá fue. Entonces dice, tomó también cartas para el rey de Israel. O sea, él iba donde el rey de Israel, cartas para que el rey de Israel le hiciera el milagro. Pero vamos a ver que eso acontece en nuestras vidas. ¿Sí? A veces nos dan una palabra y en vez de ir a los pies de Cristo, en vez de ir al que todo lo puede, al que todo lo tiene y al que es dueño de todo lo que hay y existe en esta tierra, vamos ¿sí? De pronto a donde el pastor, de pronto a donde el profeta, pero no vamos a donde el Señor. Y este hombre pidió carta, ¿sí? Carta de recomendación. Entonces buscamos cartas de recomendación que el Señor no nos ha mandado a buscar. Que el Señor no nos ha mandado a buscar. Entonces vemos que el testimonio de esta muchacha hizo que muchos dieran la gloria a Dios. Cada día vamos a la universidad, vamos al trabajo, salimos a la calle, ¿sí? Entonces, ¿con qué actitud vamos a esos lugares? Pidiendo cartas de recomendación a personas que no nos pueden abrir puertas. Porque donde tenemos que primero correr para que nos abra las puertas es porque es donde nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra lo dice, que Él es el que tiene las llaves para abrir y cerrar, para abrir las puertas y cerrar las puertas. Entonces vemos que corremos a donde personas que no nos van a poder ayudar. Pues si estamos tenemos un familiar en la clínica, entonces buscamos al que está ahí dentro de la clínica, que buscamos al médico, buscamos a la persona que nos puede ayudar. No, ¿sí? Dice la palabra, que mi ayuda y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él es que viene mi ayuda. Mi ayuda no viene del hombre. Y este hombre, Naamán, fue la ayuda del hombre. Estaba escuchando la mujer le dijo que había escuchado a la muchacha lo que había dicho la muchacha, sí, pero él enseguida corrió a buscar carta de recomendación al rey de Siria, un hombre que no lo podía ayudar. Y vemos que lo mandan donde el rey de Israel, que decía así, para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo, Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces vemos al rey de Israel que pensó que esa carta era una ocasión para irse contra él. Porque a veces hay cosas, ¿sí?, que acontecen están aconteciendo en estos tiempos, que tú vas recomendado por una persona y de pronto esa persona está pensando mal de ti. O piensa mal de ti. Y vemos que esa carta de recomendación lo que hace es entrar como que en celo, es entrar como que sí o no es. Y son cosas que a veces acontecen en nuestra vida que llenan a la otra persona, ¿sí?,
que llenan a la otra persona de pronto de que es o no es. Entonces vemos aquí que cuál es la actitud que nosotros tomamos, ¿sí? Cuando estamos presentando un problema. ¿Cuál es la actitud que tú tomas cuando se te presenta algo difícil? ¿Cuál es la actitud que tú estás tomando? ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? Nosotros. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando el pastor no nos está viendo o cuando no nos está viendo la congregación? ¿Cómo nos estamos comportando? O cuando el jefe no nos está viendo, ¿sí? Porque aquí vemos a un hombre, el comportamiento de un hombre que a pesar que recibió la palabra profética y lo mandaron y la muchacha le estaba diciendo a dónde tenía que ir, y él no fue a donde la persona que tenía que ir, sino fue a otra que no lo podía ayudar ni podía hacer nada por él. Porque en esos tiempos los profetas hablaban, ¿sí? Hablaban por medio de él. Dios los usaba para hablarle al pueblo. Y entonces vemos aquí a este hombre, sigue diciendo la palabra. Luego el rey de Israel leyó la carta, ya la leí, y soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido. Rasgar su vestido es cuando una persona, le dan una mala noticia o oye algo que de pronto no le gustó. Entonces esa persona rasgaba su vestido y se echaba ceniza o entraba en luto o se desesperaba y entraba en angustia. Eso era rasgar el vestido, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con el rey. Él se angustió porque pensó que Naamán, ¿sí? Naamán buscaba ocasión para de pronto matarlo o para destruirlo o para levantarse contra él. Entonces vemos aquí que aparece Eliseo el profeta, y Eliseo el profeta al ver que el rey rasgó su vestido, entonces le pregunta que ¿por qué has rasgado tu vestido? ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa que estás rasgando tu vestido? ¿Ah? ¿Qué te aconteció que estás rasgando tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Porque en ese tiempo los profetas estaban escaseando, porque ya en ese tiempo había tanta mentira, había tanto engaño, ¿sí? Había tanta mentira y tanto engaño que los profetas escasearon. Como ahora en estos tiempos, los profetas escasearon. Pero vemos a una muchacha esclava que Dios la usó como profeta, y ella dio una palabra, y Naamán, en vez de correr allá a buscar a Eliseo, corrió a la persona equivocada. ¿Cuántas veces no te ha sucedido a ti? ¿Ah? Que necesitas un consejo, necesitas una ayuda y vas a una persona equivocada, una persona que no te puede ayudar, una persona que de pronto te va a dar la espalda, de pronto te va a torcer la boca, o de pronto no va a poder ayudarte. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Sí? Que buscamos personas que Dios no nos ha mandado a buscar. Y Naamán le pasó esto. Entonces vemos que Naamán, con sus caballos y sus carros, se para a la puerta de la casa de Eliseo. Y vemos que Eliseo le envía un mensajero. Eliseo le envía un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hoy no sé qué el Señor tiene que restaurar en tu vida. Hoy no sé qué el Señor tiene que restaurar en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la universidad donde estás. No sé
¿Qué tiene que restaurar hoy el Señor? Pero si has corrido a la presencia de nuestro Padre Celestial, vas a encontrar la respuesta. Pero si has recurrido al amigo, al familiar, a la persona equivocada, ahí no vas a encontrar nada. Ahí lo que vas a encontrar es lamento y aflicción. Entonces, el Señor está aquí mostrándonos a dónde tenemos que recurrir nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Sí? Porque nos dan una palabra, el pastor predica la palabra, lanza la palabra, y lo que dice el pastor lo tenemos en poco. El pastor que nos está pastoreando, el pastor que está en nuestra congregación lo tenemos en poco. Pero viene uno de afuera, viene uno con renombre, ¿sí? Y a ese le creemos. A ese le creemos. Porque como el pastor que nos está pastoreando no tiene título, no tiene renombre, a él no le creemos. Pero sí le creemos, ¿sí? Al que viene con título, con renombre, a ese sí le creemos. Entonces vemos aquí que este hombre estaba en esta situación. Y viene Eliseo, él pensó que Eliseo iba a salir, le iba a rendir pleitesía, porque como venía de parte del rey de Asiria, pensó que le iba a rendir pleitesía, que pensó que le iba a salir a recibirlo. No. A veces nos pasa en nuestras vidas, que si el pastor no nos pone la mano encima, no hay milagro. Que si el pastor no nos atiende, ya nos vamos de la iglesia, porque el pastor no me atendió, porque el pastor no me miró, porque el pastor no me tuvo en cuenta. Nos vamos de la iglesia. Y vemos a este hombre aquí que esto pasó por él. Y en estos tiempos está pasando, está igualita, ¿sí? Entonces vemos que cómo nos estamos comportando nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿A dónde estás recurriendo tú? ¿A dónde estás yendo buscando ayuda? ¿Dónde estás buscando ayuda? En el pagadiario, en los bancos. ¿A dónde estás buscando ayuda? Estamos en los tiempos difíciles donde tenemos, pues esa es la prédica que nuestro pastor David Reyes está dando en la iglesia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios vamos a tener respuesta de él. Este hubo un hombre que no escuchó la voz de Dios. La joven le estaba diciendo a dónde tenía que ir. Una esclava, una joven esclava, cautiva, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias, ella no se amargó, ella no se desesperó, sino que esperó en el Dios el cual ella conocía. Pero este hombre no la escuchó, no le prestó atención. Y llegó a personas que no lo pudieron ayudar, ¿sí? Y cuando lo enviaron, cuando Eliseo fue el que lo escuchó, Eliseo fue el que escuchó el mensaje que él había llevado. Y lo mandó a llamar. Y vamos a ver que él pensó que Eliseo iba a salir, pero Eliseo no salió. Él mandó un mensajero. Como de pronto el pastor te manda un mensajero, o manda una persona que si estás enferma o enfermo, manda una persona, vaya y vaya preséntese ande Julanito de tal, y vaya y órelo. Le pediste el favor al pastor, pero como el pastor no pudo, mandó a un mensajero de Cristo, que tiene el mismo poder que el pastor, porque el poder del pastor viene de nuestro Padre Celestial, y el poder que tiene el hermano también viene de nuestro Padre Celestial. Y así sea el hermanito más insignificante, porque esta muchacha era una muchacha insignificante, nadie la conocía en medio de ese país, nadie la conocía. Y vemos que esa muchacha insignificante fue la que Dios usó para traer salvación ahí en medio del pueblo, ahí en medio de los sirios. Vemos que Él la usó. Y puede ser hermanitos insignificantes,
que de pronto no está vistiendo con ropas elegantes, de pronto no está vistiendo con corbata y saco, pero vemos que Dios, el poder de Dios está sobre ese hermano. Y si el pastor lo manda, si el pastor lo manda, no es el pastor que lo está mandando es nuestro amado Jesús, que lo está mandando a hacer la obra. Entonces, como es un hermanito insignificante, no recibimos la bendición, no recibimos la sanidad. ¿Por qué? Porque como no fue el pastor que fue a orarnos, no fue el pastor que fue a comer a nuestra casa, entonces la obra no se hizo. Pero dice la palabra que de lo vil y menospreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Entonces vemos aquí que Naamán se enojó, y así nos ha pasado mucho, que como el pastor no fue a comer a nuestra casa, no nos atendió la llamada, nos enojamos. Y esos son cambios en nuestra vida, nos enojamos. Por eso es que dice el tema, testificar en medio de los cambios, porque puede estar los cambios que sea, puede pasar los cambios en nuestra vida, el que sea, pero tenemos es que mirar al pastor de pastores. ¿Sí? Tenemos que creer es en el pastor de pastores. En él es que tenemos que creer, en él es que tenemos que esperar, a él es que tenemos que correr. A él es que tenemos que correr. Y veo que Naamán se enojó y diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Porque él esperaba que fuera Eliseo que saliera a imponerle las manos. ¿Ya? Sea el pastor, sea el hermano insignificante, sea el líder, sea el ministro, sea, ¿sí?, la hermanita que viste humildemente, sobre todos ellos está el poder de Dios. Sobre todo ello está el poder de Dios. Entonces vemos aquí que he aquí, bueno, ya lo leí el 11, entonces Abaná y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ella, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y eso a veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Que como no fue el líder fulanito de tal, como no fue el ministro fulanito de tal, ¿sí?, que no nos atendió, nos vamos enojados. Y si ponen a otra hermanita humilde, que de pronto la vemos ahí que come insignificante, y como no, y come y la ponemos en poco, entonces así se puso Naamán. Entonces más sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, sus criados tenían más fe, y la muchacha tenía más fe que el rey de Come, que Naamán. Tenía más fe que Naamán, perdón. ¿Sí? Hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ustedes vean que no es necesario, porque si tú clamas al Señor, si tú clamas al que todo lo puede, todo lo tiene, al que tiene el control de todo, Él te va a responder. Si en el momento el pastor no pudo y mandó a alguien, Él te va a responder por medio de ese hermano. Si de pronto el líder no pudo, porque se presentó algo, Él te va a responder por el mensajero que mande el líder, que mande el ministro, que mande el pastor, te va a responder. Pero nos acostumbramos a que si no son los altos, los que tienen los altos cargos, nos atengan, ahí no se hace la obra. Entonces vemos aquí, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios.
y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y vemos aquí que este hombre era como el general del ejército del rey de Siria, tenía hombres a su cargo, ¿sí? Tenía líderes, o sea, que eran personas, líderes, que eran personas valientes y humildes. Y esas son las personas, ¿sí?, que Dios quiere en medio del cuerpo de Él, que Dios quiere en medio de la iglesia de Él, que sean personas valientes, humildes, que no se amilanen a nada, que en todo tiempo y fuera de tiempo estén ahí, heme aquí. No importa por las circunstancias que estés pasando, no importa por las circunstancias que estés padeciendo. ¿Ah? Dios te llamó a ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, como Él le dijo a Josué. Tienes que ser humilde, que estén dispuestos a tomar el riesgo de hablarle con prudencia y madurez a aquel que necesita de Jesucristo. Llámese presidente, llámese gobernador, llámese alcalde, tiene que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto, porque esa muchacha, a pesar que era una esclava, ella estuvo dispuesta a hablarle a Naamán, a hablarle a ese hombre, general del ejército de Siria. Era un general, tenía un alto cargo mayor. ¿Ah? Pero ella lanzó la palabra, y alguien la escuchó y la llevó allá donde él. Y por medio de esa mujer, de esa joven y de los siervos de él que estaban al lado, él recibió la sanidad. Él recibió la sanidad. Entonces son hombres y mujeres que el Señor necesita en medio de su pueblo, ¿sí? Se necesitan jefes humildes y valientes que sepan escuchar a sus líderes, que sepan escuchar la voz de Dios y sepan escuchar a sus líderes, sepan escuchar al pastor. Porque a veces hasta el pastor lo tenemos en poco. Lo tenemos en poco. Y cuando el pastor trae a alguna persona de afuera, de otro país, de otra nación, la misma palabra que el pastor nos dice todos los domingos, todos los días, la misma palabra la dice el que viene de otro país, de otra nación. Y enseguida ahí aplaudimos y gloria a Dios, y ahí saltamos, y ahí, mejor dicho, nos regocijamos. No esperes que traigan personas de otra parte para hablarnos, porque Dios nos habla todos los días. Todos los días nos habla el Señor. Entonces Dios quiere jefe, hijos, que sean valientes y que sepan escuchar la voz de Él. Entonces la persona por la cual se pone en marcha esta historia es la persona de menor estatus. Eso era una muchacha que en el momento no tenía nada, no tenía ningún estatus, ¿sí? No tenía ningún estatus. Y tú no esperes tener estatus del hombre para poder hablar de Cristo. Porque el estatus lo da el Señor, ¿sí? Ya sea el estatus 5, 10, 20, 30, pero eso lo da el Señor. Eso no lo da el hombre. Eso no lo da el hombre. Los estatus los da Dios, no los da el hombre. Así que esta niña extranjera que Naamán había capturado, ¿sí? Y se la había puesto a su esposa, fue la que Dios usó para que él recibiera la sanidad. Fue la que Dios usó para que él recibiera esta sanidad. Entonces vemos que este pasaje hermoso nos recuerda de cómo la arrogancia está dañando a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque Naamán era una persona arrogante, como tenía el título de general. Y el general es el mayor cargo que hay en el ejército de un país. Entonces, como él era el general, ¿sí? Era arrogante. Y esa arrogancia está dañando al cuerpo de Cristo. Esa arrogancia está dañando a la iglesia.
porque el estatus lo da es Dios, no lo da el hombre. ¿Sí? Si ya nos dieron un diagnóstico, ¿sí? Antes de ir al pastor tenemos que ir primero a los pies de Cristo y después decir, pastor, vea, me está pasando esto, pero ya fuimos al que todo lo puede, ¿sí? Al que obra milagros y prodigios. Tenemos que correr es a Él. Entonces vemos que a veces hay expectativas equivocadas que pueden bloquear los propósitos de Dios, ¿sí? Hay cosas que tú estás haciendo que están bloqueando los propósitos de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio, para tu empresa, para tu familia, para tus hijos. Las estás bloqueando. Tú mismo las estás bloqueando. Los propósitos de Dios, estás bloqueando los propósitos de Dios. Pero si tú buscas la sabiduría de Dios, te vas a ver que vas a vencer, ¿sí? Vas a saber vencer todos los obstáculos que el enemigo quiera poner. Vas a saber vencerlos. Cuando tú buscas la sabiduría de Dios, no sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios, vas a saber vencer todos los obstáculos que el enemigo te está poniendo para que alcances la bendición que Dios tiene para ti. Cuando Naamán, ¿sí? Cuando Naamán escuchó a esos siervos, él alcanzó la sanidad. Él alcanzó la sanidad. Porque en él había una arrogancia que Dios tenía que quitarla. Y por eso fue que Eliseo no salió, porque él pensaba que era Eliseo el que iba a hacer el milagro, y Eliseo no iba a hacer el milagro, lo iba a hacer nuestro Dios Todopoderoso. Abba Padre, papito lindo, papito bello. Él era el que iba a hacer milagros, porque él pensaba que era Eliseo. No, sobre Eliseo estaba el poder de Dios. Pero Eliseo para probarlo, o Dios para probarlo, mandó un mensajero. Y a veces Dios para probarnos manda a personas, ¿sí? Que no tienen estatus altos, a personas insignificantes, para probar nuestra fe, para probarnos a nosotros. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Pero yo me quería pues resaltar a la joven, a esa muchacha, era que yo quería resaltar. Porque a veces no somos de renombre, a veces estamos ahí en la intimidad, estamos en los secretos y nadie nos ve, pero nuestro Padre nos está viendo, ¿sí? A veces el pastor no sabe qué estás haciendo tú en los secretos, qué estás haciendo tú, pero nuestro Padre sí lo sabe. Estás orando por el pastor, estás orando por los líderes, estás orando por tus hermanos, nadie lo sabe, pero el que está allá arriba sí lo sabe. Y Él dice que Él exalta al humilde, ¿sí? Y al altivo lo humilla. Entonces dejemos la arrogancia, porque en el Señor no vale la arrogancia. En el Señor vale la humildad. Tenemos que humillarnos, ser humilde. Y ser humilde no es que tú vas a andar en chancleta o vas a andar comer descuidado, no. Porque Cristo fue humilde, no fue altivo. Tan humilde fue que llegó a la cruz del Calvario para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Sí? Entonces vemos que hay que tratar de vencer todas estas cosas que nos está dañando. Tienes que vencerla. Tienes que vencerla porque si tú sigues en esa arrogancia no vas a conseguir nada. Con el Señor hay que bajarnos hasta lo sumo, ¿sí? Como Él lo hizo, porque Él nos dejó ese ejemplo. Él nos dejó ese ejemplo de cómo es un hijo de Dios, ¿sí? Nuestra referencia es nuestro Señor Jesucristo, no es más nadie. La referencia de Naamán, para él era el rey de Israel. Para él era el rey de Asiria y el rey de Israel. Pero vamos a ver que se equivocó. Así que no te equivoques.
¿A dónde estás yendo tú? ¿Ah? Y que hay que testificar en medio de los tiempos, en medio de los cambios, tenemos que testificar de nuestro Padre Celestial. Bueno, Padre, gracias, mi Rey amado, porque me diste el privilegio, mi Rey amado, de estar aquí hoy. Gracias, mi Rey precioso, porque yo solamente soy un vaso, Señor, en tus manos. Tú usas mi vida como tú quieres, precioso Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque me ayudaste. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi amigo fiel, porque tú eres mi amigo del camino, porque tú eres mi amigo de batalla, de guerra, de milicia. Gracias, Espíritu Santo, por esa ayuda tuya que me diste. Gracias por ese